Nunca imaginé que la pesca nocturna cambiaría mi vida para siempre. Hola, me llamo Martina, tengo 32 años, y nunca pensé que una simple invitación a pescar con mi marido se convertiría en una experiencia que me sacudiría hasta el alma. Siempre creí que la pesca era un mundo exclusivamente masculino, uno en el que yo no tenía nada que hacer ni que aportar. Pero aquel sábado por la tarde, todo cambió. Sergio, mi marido, nunca había querido que lo acompañara a pescar. Decía que era una actividad para hombres, un ritual que él disfrutaba con sus amigos, y que a mí me aburriría hasta el cansancio. Sin embargo, esa vez accedió, pero con una condición, que no le molestara en absoluto. Sospecho que fue una forma de ponerme a prueba, quizás para que entendiera lo que significaba realmente ese mundo suyo. Nos fuimos a un pequeño pueblo a orillas del río Ebro, en La Rioja, donde Sergio y su amigo de toda la vida, Álvaro, tenían su lugar secreto. Llegamos mucho antes del atardecer. Ellos dos montaron las tiendas sin perder tiempo, y enseguida comenzaron a preparar las cañas y las redes. Para mí, era un espectáculo nuevo, casi un rito sagrado. Sergio parecía un general en campaña, colocaba las cañas en la orilla con una precisión casi obsesiva, botaba una pequeña barca al agua, y se sentaba en un taburete que parecía un trono improvisado. Mientras removía con cuidado una mezcla en un gran cuenco, pensé que él parecía un alquimista preparando un brebaje secreto. Pero pronto la escena empezó a cansarme. Tomé una de las cañas que Sergio me había dado como regalo, una simple caña de mano, y decidí caminar un poco por la orilla. Tenía algo de experiencia en pesca, aunque no con ese tipo de equipo moderno, y me sentía un poco fuera de lugar. Por suerte, Álvaro se acercó y me ofreció ayuda. Me enseñó cómo lanzar la línea y me llevó hasta un lugar más cómodo y tranquilo para intentarlo. Así empezó mi primera verdadera noche de pesca, con un flotador inmóvil en el agua y la paciencia a prueba. 5 minutos, 10, 20, nada se movía. La monotonía me pesaba, pero mis ojos no podían dejar de observar a Álvaro. Estaba sin camisa, y la luz dorada del atardecer resaltaba su piel tostada y sus músculos firmes. Lo conocía desde hacía años, pero nunca antes lo había visto de esa manera. Quizás fue la mezcla de la noche, el río, la soledad, o simplemente algo que despertó en mí un deseo desconocido. Entonces, me llamó. Martina, ¿me escuchas? Su voz me sacó de mis pensamientos y, con un poco de nervios, acepté que me enseñara a usar la caña de spinning. No sabía qué buscaba realmente, pero algo dentro de mí quería estar cerca de él, sentirlo, aunque sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Lo que ocurrió después cambió todo para mí. Nunca imaginé que aceptar aquella caña me llevaría a un torbellino de emociones que no esperaba. Mientras Álvaro me enseñaba a lanzar la caña, sentí como la noche comenzaba a envolvernos con su misterio. Él se acercaba, guiando mis movimientos con paciencia, y yo, aunque consciente de que estaba cruzando límites, no podía evitar sentirme atraída por su cercanía. Su piel morena brillaba bajo la luz tenue y el reflejo del río, y su aliento cálido rozaba mi cuello cuando, sin darme cuenta, se colocó justo detrás de mí para ayudarme a controlar el movimiento. De repente, sentí algo firme presionando mi nuca. Fue un instante eléctrico, imposible de ignorar. Álvaro susurró al oído, «Te deseo, Martina». Mi corazón se aceleró y una mezcla de miedo y excitación me invadió. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Y qué pasaría con Sergio? Sin embargo, la voz de Álvaro me daba a entender que todo estaba bajo control. Cuando intenté hablar, mi voz tembló, ¿y Sergio? Él respondió sin dudar, no nos verá. Ven conmigo, detrás de esos arbustos, un poco más allá. El riesgo me hacía sentir viva, y aunque mi mente gritaba que estaba cometiendo un error, mi cuerpo ansiaba seguir adelante. Nos escabullimos rápidamente entre la maleza, alejándonos del campamento y de la mirada de Sergio. La noche se volvió más intensa, y entre susurros y caricias, cedía ese deseo prohibido que había estado dormido dentro de mí. Álvaro y yo nos entregamos a la pasión, conscientes de que estábamos jugando con fuego. De repente, escuché una voz que me heló la sangre. «Martina, ¿dónde estás?» Te traje el cebo. Era Sergio, llamándome desde la orilla. Mi corazón dio un vuelco. Con voz temblorosa, respondí, «Estoy aquí, detrás de los arbustos,
necesito ir al baño. Rápidamente me arreglé, recogí mi ropa y caminé hacia donde él estaba, tratando de ocultar cualquier rastro de lo que acababa de pasar. Sergio no sospechó nada. Me entregó el paquete con el cebo y salió apresurado hacia el lugar donde había dejado la barca. Yo respiré hondo, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer, pero también una extraña mezcla de satisfacción y culpa. Las horas siguientes fueron casi insoportables. Quería volver con Álvaro, seguir sintiendo esa conexión secreta, pero Sergio estaba tan cerca que cualquier movimiento podía delatarme. Álvaro, sin embargo, me prometió que la noche aún no había terminado, y que habría más momentos a escondidas. La tensión crecía en el aire, y yo me debatía entre el deseo y el remordimiento, sin saber qué camino tomar. Nunca pensé que una simple noche de pesca podría convertirse en una batalla interna entre deseo y culpa. Mientras Sergio se alejaba, casi tambaleándose, con el paquete de cebo en las manos, yo me quedé observando cómo la oscuridad se adueñaba del río y de todo a nuestro alrededor. El sonido del agua, el crepitar lejano de un fuego y el susurro de las hojas me envolvían, pero mi mente estaba en otra parte, atrapada en una lucha que no sabía cómo resolver. Álvaro regresó a mi lado con una sonrisa cómplice y una copa de vino en la mano. «No te preocupes, esta noche va a ser nuestra», susurró al oído, y su voz era como un imán que me atraía irremediablemente. Me sentía atrapada entre dos mundos, el de mi marido, con quien compartía años de vida y promesas, y el de Álvaro, que despertaba en mí emociones que creía olvidadas. Mientras él servía más vino a Sergio, que ya empezaba a mostrar signos claros de embriaguez, yo me dejaba llevar por esa sensación de libertad prohibida. Álvaro repetía una y otra vez que cuidaría de mí, que nadie descubriría nuestro secreto, y yo, a pesar de mis dudas, quería creerle. Sergio, con sus mejillas enrojecidas y los ojos vidriosos, intentaba seguir el ritmo de la conversación, pero pronto se quedó dormido en el saco de dormir que habíamos improvisado. Álvaro me miró con esa sonrisa que ahora conocía bien, sin decir palabra, me tomó en brazos para llevarme de nuevo hacia nuestro escondite entre los arbustos. Cada paso que daba sentía como mi corazón latía con fuerza, mezclando miedo y deseo. En ese momento, todo lo demás desaparecía, el río, la noche, la tienda de campaña donde Sergio dormía ajeno a todo. Solo existía Álvaro, su cuerpo cálido contra el mío, y esa promesa silenciosa de que nada sería igual a partir de ahora. Cuando terminamos, me sentí envuelta en una calma extraña, como si hubiera atravesado un umbral del que no podía regresar. Álvaro volvió a la tienda a cargar a Sergio, y yo me quedé sola, con mi ropa arrugada y el corazón latiendo desbocado. A pesar de las ganas de quedarme con Álvaro, decidí regresar a la tienda. Mientras me metía en el saco de dormir al lado de mi marido dormido, solo podía pensar en lo que había hecho, en lo que estaba a punto de pasar, y en el misterio que esa noche aún guardaba. ¿Sería capaz de mantener este secreto? ¿O acabaría todo en desastre? La noche avanzaba lenta, pero dentro de mí, una tormenta crecía sin control. Nunca imaginé que, tras aquella noche, mi vida daría un giro tan inesperado y profundo. Al despertar, la primera luz del amanecer se colaba tímidamente entre las ramas del río Ebro. El frío de la madrugada me hizo recordar la realidad que me esperaba. Sergio seguía dormido, ajeno a todo lo que había ocurrido, y yo sentía un peso en el pecho que no sabía cómo aliviar. Me levanté despacio, cuidando de no hacer ruido, y salí de la tienda con la intención de aclarar mi mente. El aire fresco y húmedo de la mañana me envolvía mientras caminaba a la orilla del río. El paisaje, tan tranquilo y sereno, contrastaba con el torbellino de sentimientos que me agitaba por dentro. Pensé en Sergio, en Álvaro, y en mí misma, preguntándome cómo había llegado a este punto. ¿Era solo una aventura, un error pasajero, o algo más profundo que había estado oculto en mi interior durante años? Mientras recogía algunas piedras para lanzar al agua, vi a Sergio despertar lentamente. Su rostro mostraba esa mezcla de confusión y somnolencia típica después de una noche de pesca y alcohol. Me acerqué a él con cautela, sin saber qué decir, pero él me sorprendió con una sonrisa tranquila y un «¿Dormiste bien?». Intenté sonreír de vuelta, pero la verdad era que no sabía cómo enfrentar esa mañana. La culpa y el deseo se entrelazaban en mi mente, haciéndome sentir vulnerable y perdida. Sergio comenzó a preparar el desayuno mientras Álvaro y él discutían sobre las mejores técnicas para pescar carpas,
pero yo apenas podía escuchar sus voces. Mi mirada se perdió en el río, buscando respuestas que no llegaban. Más tarde, mientras Sergio y Álvaro se alejaban para revisar las cañas, sentí que alguien me observaba. Álvaro estaba cerca, y sus ojos brillaban con esa intensidad que había descubierto la noche anterior. Me ofreció una sonrisa silenciosa, un gesto que me recordó que lo que habíamos compartido no era solo un error, sino una conexión peligrosa y real. Volví a la tienda con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. ¿Cómo iba a manejar esta doble vida que comenzaba a desarrollarse? ¿Y qué pasaría cuando Sergio se diera cuenta de que algo había cambiado entre nosotros? El sol seguía ascendiendo, y con él, la tensión dentro de mí crecía. Sabía que la pesca aquella noche no solo había sido una simple excursión, sino el inicio de un camino del que no podría regresar fácilmente. Estaba atrapada entre dos mundos, y la decisión que tomara definiría mi futuro para siempre. Nunca pensé que la pesca podría desatar un torbellino de secretos y traiciones en mi propio hogar. La tarde cayó lentamente sobre el pequeño pueblo de Alfaro, y con ella, la calma aparente del río Ebro parecía envolvernos a todos en una ilusión de normalidad. Después del desayuno, Sergio y Álvaro volvieron a sus tareas, revisando las cañas y preparando el equipo, mientras yo intentaba mantener la compostura, fingiendo que todo estaba igual que antes. Pero dentro de mí, la tormenta seguía rugiendo con fuerza. Sabía que aquella noche anterior había marcado un antes y un después, y que no podía seguir actuando como si nada hubiera pasado. La culpa y el deseo se batían en duelo, y ambos ganaban por turnos. Decidí acercarme a la orilla, buscando algo de tranquilidad entre el susurro del agua y el canto lejano de los pájaros. Allí, Álvaro apareció de nuevo, con esa confianza que me desconcertaba y atraía a partes iguales. Me preguntó si quería probar con una caña diferente, y aunque intenté negarme, mi cuerpo respondió antes que mi mente. Mientras él me enseñaba a manejar el equipo, su tacto se volvió más cercano, sus palabras más suaves, y sentí como la tensión entre nosotros crecía de nuevo. Cada roce, cada mirada, despertaba en mí un fuego que creía apagado, y me di cuenta de que no podía escapar de aquello. En un momento de descuido, Álvaro tomó mi mano con delicadeza y la apretó suavemente. Mi corazón se aceleró y por un instante, todo pareció detenerse. Pero entonces escuchamos la voz de Sergio, llamándome desde la tienda. «Martina, ¿vienes a ayudar con la cena?» Me separé de Álvaro rápidamente, sintiendo la mirada inquisitiva de mi marido cuando me acerqué. Intenté esconder lo que acababa de pasar, pero sabía que estaba jugando con fuego. La noche se acercaba, y con ella, la inevitable confrontación con mis propios sentimientos y decisiones. Mientras ayudaba a preparar la comida, no podía evitar pensar en cómo había llegado a este punto, en el riesgo que estaba corriendo, y en la incertidumbre que me esperaba. La pesca que parecía un simple pasatiempo se había convertido en un escenario donde se jugaban mucho más que peces y anzuelos. Se jugaba mi futuro, mi fidelidad y mi propia identidad. La tensión era palpable, y aunque intentaba mantener la calma, sabía que la tormenta estaba lejos de terminar. El río guardaba secretos, y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para satisfacer esos deseos ocultos que ahora me consumían. Nunca imaginé que aquella noche junto al río desataría en mí una lucha tan intensa entre el remordimiento y la tentación. Mientras el crepitar del fuego nos envolvía en la oscuridad, la atmósfera en el campamento se volvió densa. Sergio, con evidentes signos de embriaguez, se había quedado dormido casi al instante, dejando a Álvaro y a mí en una complicidad silenciosa que parecía romper todas las barreras. Observaba a mi marido, ajeno a todo, y a la vez sentía como una parte de mí se consumía en el deseo por Álvaro. Pensé en lo que acababa de suceder, en cada caricia furtiva, en cada susurro. ¿Cómo había permitido que esto ocurriera? ¿Qué haría cuando la realidad me alcanzara? Las dudas se amontonaban en mi mente, pero una voz interior me decía que quizás, solo quizás, necesitaba vivir este momento, explorar lo desconocido, sentirme viva de nuevo. Álvaro me miraba con esa mezcla de ternura y deseo, y por un instante olvidé todo lo demás. Su piel morena bajo la luz del fuego, sus manos que buscaban las mías, y esa promesa silenciosa de que nada nos separaría esa noche. Sentí como mis defensas se desmoronaban, y me entregué a ese instante prohibido. Sin embargo, la realidad era implacable. A lo lejos,
El sonido de la respiración profunda de Sergio me recordaba el compromiso que había hecho, la vida que compartíamos. Un nudo se formó en mi garganta y la culpa comenzó a apoderarse de mí. ¿Podría seguir adelante sin que todo se derrumbara? Mientras la noche avanzaba, sentí que estaba en una encrucijada. Podía seguir por ese camino oscuro y peligroso con Álvaro, o intentar salvar lo que quedaba de mi matrimonio con Sergio. Pero algo me decía que no habría vuelta atrás. La tensión entre ellos dos, entre los deseos y las promesas, crecía con cada minuto. Y yo estaba atrapada en medio, sin saber cuál sería el próximo paso, ni si tendría la fuerza para enfrentarlo cuando llegara. La pesca, que parecía solo un pasatiempo inocente, se había convertido en la trampa más peligrosa de mi vida. Jamás hubiera imaginado que aquella noche junto al río escondería un secreto aún más oscuro y perturbador. Cuando la madrugada comenzó a cernirse sobre el campamento, y la calma parecía haberse instalado tras la tormenta de emociones, un sonido inesperado rompió el silencio. No era el susurro del viento ni el murmullo del agua, sino un crujido brusco, cercano, que hizo que mi cuerpo se tensara al instante. Me giré y vi a Álvaro con una expresión que no había visto antes. Sus ojos estaban llenos de miedo, y su rostro, pálido como la luna, reflejaba una urgencia que no podía ignorar. Sin mediar palabra, me tomó del brazo y me susurró: «Martina, tenemos que irnos, ahora». Mi corazón latía con fuerza, confundido y asustado. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había descubierto? Cuando miré hacia donde Sergio dormía, una sombra extraña se movía cerca de su tienda. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Álvaro me arrastró hacia el bosque cercano, alejándonos del campamento. Mientras corríamos entre los árboles, me contó que había visto a alguien merodeando, alguien que no debía estar allí. Sus palabras eran rápidas, llenas de tensión, y su mirada se clavaba en mí con una mezcla de preocupación y advertencia. Nos escondimos detrás de unos arbustos, con el corazón en la garganta, mientras escuchábamos pasos que se acercaban. La figura oscura que había visto Álvaro apareció entre las sombras, y para mi sorpresa, no era un extraño, sino alguien que conocía. Era el hermano de Sergio, Raúl, un hombre con quien siempre habíamos tenido una relación tensa y complicada. Su presencia allí, en medio de la noche y en ese lugar apartado, era una incógnita aterradora. ¿Qué buscaba? ¿Qué secretos estaba dispuesto a desenterrar? Mi mente se llenó de preguntas y miedo, mientras Álvaro y yo nos mirábamos, conscientes de que aquella noche no solo estaba marcada por la traición, sino también por un peligro mucho más grande y desconocido. El río, que parecía tranquilo y sereno, escondía ahora secretos mucho más oscuros de lo que jamás habría imaginado. Y yo estaba atrapada en medio de todo, sin saber qué camino tomar ni en quién confiar. Nunca pensé que una noche de pesca podría tornarse en un juego de sombras y traiciones tan peligroso. Escondidos entre los arbustos, Álvaro y yo observábamos con el corazón en un puño como Raúl, el hermano de Sergio, avanzaba lentamente hacia el campamento. Su mirada era fría y calculadora, y sus pasos resonaban en el silencio de la noche como un presagio ominoso. Cada vez que la luz de la luna iluminaba su rostro, veía una mezcla de ira y determinación que me hizo temblar. Álvaro apretó mi mano con fuerza, susurrándome que debíamos mantenernos ocultos y no hacer ruido. Pero la inquietud crecía en mi pecho. ¿Qué hacía Raúl allí a esas horas? ¿Acaso sospechaba algo? ¿O venía a causar problemas con Sergio y, por extensión, conmigo? Mientras Raúl se acercaba a la tienda, pude distinguir que llevaba algo en las manos, un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Mi mente comenzó a especular, ¿sería una amenaza? ¿Un mensaje? La incertidumbre me consumía, y cada segundo que pasaba parecía un minuto eterno. De repente, Raúl se detuvo frente a la tienda de Sergio, dejó caer el paquete al suelo y, sin más, desapareció entre los árboles tan silenciosamente como había llegado. Álvaro y yo intercambiamos miradas, sabiendo que aquello no era una simple visita. El peligro acechaba, y estábamos en el epicentro. Con cautela, nos acercamos al paquete. Al abrirlo, descubrimos una serie de fotografías, imágenes borrosas de Sergio y yo, en situaciones que jamás habríamos querido que nadie viera. La traición de aquella noche estaba a punto de salir a la luz, y Raúl parecía tener la intención de usarla como arma. Un escalofrío recorrió mi espalda.
¿Cómo iba a enfrentar aquello? ¿Debía confesar todo a Sergio antes de que fuera demasiado tarde? Pero también sabía que revelar esa verdad podía destruirnos a todos. El río, testigo silencioso de nuestras vidas, ahora se convertía en un espejo de secretos y mentiras. Y mientras la oscuridad nos envolvía, comprendí que aquella noche no solo pondría a prueba mi fidelidad, sino también mi capacidad para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Jamás imaginé que una noche junto al río pudiera convertirse en el epicentro del mayor caos de mi vida. El peso de las fotografías en mis manos era insoportable, como si cada imagen fuera una daga clavada en mi pecho. Vi escenas que revelaban nuestra traición, momentos robados entre Álvaro y yo, capturados sin nuestro conocimiento. La traición ya no era solo un secreto entre nosotros, ahora era una amenaza tangible, lista para estallar en cualquier instante. Álvaro me miró con intensidad, y en sus ojos vi la mezcla de miedo y determinación que también sentía en mi interior. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero nunca imaginamos que las llamas podrían devorarnos tan rápido y tan ferozmente. Sergio seguía dormido en la tienda, inconsciente de la tormenta que se avecinaba. El río, que hasta entonces parecía un refugio mágico, se había convertido en una trampa mortal. La noche se cerraba a nuestro alrededor, y cada sombra parecía esconder un peligro invisible. Sentí como la tensión en el aire se volvía casi insoportable. El silencio era pesado, cargado de secretos y mentiras, y el futuro se presentaba incierto y amenazador. ¿Cómo podría enfrentar lo que venía? ¿Sería capaz de salvar lo que quedaba de mi matrimonio? ¿O estaba condenada a perderlo todo en esa noche fatídica? La adrenalina corría por mis venas, y una mezcla de miedo y excitación me invadía. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y que nada volvería a ser igual. El río, testigo mudo de nuestras vidas, guardaba ahora el secreto más oscuro, y yo era la protagonista involuntaria de esa historia que estaba a punto de estallar. El destino me había llevado a un punto sin retorno, y solo quedaba esperar, con el corazón en vilo, a que la tormenta estallara y revelara todo lo que había quedado oculto en la oscuridad. Nunca imaginé que aquella noche junto al Ebro terminaría con mi corazón hecho pedazos y un futuro incierto colgando de un hilo. El amanecer rompía con timidez, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados, mientras yo sostenía las fotografías con manos temblorosas. Cada imagen era una sentencia, un reflejo cruel de mi traición y del abismo en el que me había sumergido. La culpa me oprimía el pecho y el miedo me paralizaba, pero sabía que debía enfrentar lo que viniera. Sergio aún dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Álvaro, a mi lado, me miraba con una mezcla de arrepentimiento y desafío, como si también él sintiera el peso de nuestras decisiones. En ese instante, el río parecía un espejo oscuro que reflejaba no solo nuestro entorno, sino también las sombras de nuestras almas. El silencio se hizo insoportable, roto solo por el suave murmullo del agua y el latir acelerado de mi corazón. Sabía que pronto Sergio descubriría la verdad, y con ella, el fin de todo lo que habíamos construido. Pero no podía evitar preguntarme, ¿quién era yo ahora? ¿La esposa fiel que había sido o la mujer que se había perdido en la pasión y el riesgo? Mientras el sol ascendía, una voz resonó detrás de mí, fría y decidida: Martina, tenemos que hablar. Era Sergio, y en sus ojos vi una mezcla de dolor y rabia que me congeló el alma. No había vuelta atrás. El futuro se presentaba oscuro y lleno de incertidumbre. La pesca había sido solo el principio, un detonante que había sacado a la luz secretos y deseos ocultos. Ahora, debía enfrentar las consecuencias de mis actos y decidir qué camino tomar, consciente de que, pase lo que pase, nada volvería a ser igual. El río seguía fluyendo, imperturbable, como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo había cambiado para siempre. Y mientras la historia se cerraba en ese amanecer, una pregunta quedaba en el aire: ¿podría algún día volver a encontrar la paz, o estaría condenada a vivir siempre con ese peso en el alma?